El titán olvidado del abismo. El silencio de los Nude Mel. Imaginen un barco. No el Titanic. Olviden el lujo, el champán y los violines. Piensen en un coloso de hierro de 200 metros de eslora, oxidado por el invierno báltico de 1945, envuelto en una tormenta de nieve que corta la piel. Ahora, imaginen que ese barco se hunde. Si el Titanic fue una tragedia, lo que ocurrió la noche del 30 de enero de 1945 fue un exterminio estadístico. En menos de 60 minutos, el mar se tragó a más de 9.000 personas. 6 veces la cifra del Titanic. Es la mayor catástrofe marítima de la historia de la humanidad, y, sin embargo, es muy probable que sea la primera vez que escucha su nombre, el MV Wilhelm Gustloff. ¿Cómo es posible que el mundo haya decidido olvidar el rastro de 9.000 almas bajo el hielo? La respuesta no está en el fondo del mar, sino en los oscuros pasillos de la conveniencia política. Porque en esta historia, no hay héroes. Solo hay hielo, acero y un secreto que el Báltico se niega a devolver. Estamos en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi se desmorona. El ejército rojo avanza como una apisonadora de venganza desde el este, y millones de refugiados huyen hacia la costa, desesperados por cualquier cosa que flote. El Wilhelm Gustloff no nació para la guerra. Fue diseñado como el orgullo de la flota de recreo nazi, un buque de turismo para el pueblo. Pero en 1945, es un ataúd de metal pintado de gris militar. El puerto de Gotenhafen es un caos de gritos y escarcha. Oficialmente, el barco tiene capacidad para 1.900 personas. Extraoficialmente, el recuento se detiene cuando los oficiales se rinden ante la marea humana, madres que pasan a sus bebés sobre las cabezas de la multitud. Heridos de guerra amontonados en los salones de baile. Se estima que 10.582 personas se apretujaron en cada rincón disponible. El aire es denso, húmedo, cargado del olor a miedo y ropa mojada. Pero hay algo que no encaja. A pesar de ser un barco cargado de civiles y niños, el Gustloff comete un error fatal, monta cañones antiaéreos en su cubierta y transporta a 1.000 cadetes de submarinos. En ese instante, el barco deja de ser un refugio. Se convierte en un objetivo legítimo. O en una excusa perfecta. El barco zarpa hacia un Báltico negro como la boca de un lobo. La temperatura exterior es de 18 grados C. Si caes al agua, tienes 2 minutos de vida antes de que tus músculos se congelen. Aquí es donde la tragedia se vuelve un rompecabezas de errores humanos. En el puente de mando, 4 capitanes discuten. Sí, 4. 3 civiles y 1 militar. Nadie se pone de acuerdo. Navegar cerca de la costa para evitar los submarinos, o ir a mar abierto para evitar las minas. Entonces, llega un mensaje de radio informando que un convoy de dragaminas se aproxima en sentido contrario. Temiendo una colisión en la ceguera de la tormenta, el capitán decide encender las luces de navegación, rojo y verde. Durante unos minutos, el Gustloff brilla como un faro en medio del vacío. Es un error de principiante. O quizá, una invitación. A pocos kilómetros, sumergido en el agua gélida, el submarino soviético S-13 observa. Su capitán, Alexander Maranasko, es un hombre caído en desgracia, un alcohólico que busca desesperadamente una medalla para evitar la corte marcial. Lo que ve por su periscopio no es un barco de refugiados. Ve su billete de regreso a la gloria. 21 a 8 horas. El primer torpedo impacta en la proa. El segundo, en la piscina iluminada donde descansan las auxiliares femeninas. El tercero, directamente en la sala de máquinas. El caos no es como en las películas. No hay orden. Las balsas salvavidas están congeladas a los pescantes, los marineros tienen que usar hachas para intentar liberarlas, pero el metal se rompe antes que el hielo. El barco se inclina violentamente.
Los que están en las cubiertas inferiores mueren aplastados por la marea humana o ahogados en minutos. Lo más aterrador no fue el impacto, sino el sonido. Supervivientes describen un rugido metálico seguido de un silencio irreal, roto solo por los gritos de miles de personas dándose cuenta de que el agua del Báltico no es solo fría, es sólida. En 62 minutos, el Wilhelm Gustloff desaparece. Cuando los barcos de rescate llegan, encuentran un campo de escombros flotantes. Pero no ven cuerpos. Ven puntos blancos. Son los abrigos de los niños, que al ser demasiado ligeros, flotan boca abajo en el agua. 9.000 personas se han ido. Y el mundo, extrañamente, guarda silencio. ¿Por qué no estudiamos esto en la escuela? La explicación racional nos dice que ocurrió al final de la guerra más sangrienta de la historia. Las víctimas eran del bando perdedor y en 1945, la simpatía por Alemania era inexistente. Para los soviéticos, fue una victoria militar legítima. Para los aliados, un daño colateral más. Pero hay una capa más profunda. Años después, buzos polacos y rusos exploraron los restos. Descubrieron que el barco ha sido dinamitado sistemáticamente después del hundimiento. ¿Por qué molestarse en destruir un naufragio a 45 metros de profundidad? Algunos investigadores sugieren que el Gustloff no solo llevaba refugiados. Rumores persistentes hablan de que en sus bodegas viajaba la asterisco cámara de ámbar, el tesoro desaparecido de los Ares, robado por los nazis. Si el oro y el arte están allí abajo, o si simplemente se buscaba borrar la evidencia de un crimen de guerra innecesario, es algo que sigue bajo la jurisdicción de las corrientes marinas. El hundimiento del Wilhelm Gustloff nos deja una lección incómoda sobre la historia, que la verdad suele ser la primera baja en cualquier conflicto, y que el número de víctimas a veces es tan grande que el cerebro prefiere simplemente no procesarlo. Enterrar el Gustloff fue fácil porque reconocerlo obligaba a ambos bandos a mirar una oscuridad que nadie quería ver. Hoy, el lugar es un cementerio oficial de guerra, prohibido para los buceadores, protegido por la ley y por el olvido. Pero queda una pregunta que flota sobre las olas del Báltico: ¿cuántas otras historias de esta magnitud permanecen sumergidas, esperando a que alguien tenga el valor de encender las luces de navegación? Si crees que la historia real es más fascinante y aterradora que la ficción, apoya nuestra investigación dando like y suscríbete a Sombras de la Historia. Cada suscripción nos ayuda a sumergirnos un poco más profundo en los archivos que otros prefieren dejar cerrados. ¿Habías oído hablar del Gustloff o crees que algunos secretos deberían quedarse en el fondo del mar? La historia no está cerrada. Solo estamos esperando la siguiente marea.